¿Cuál es la presentación? ¿Esta? No, a la izquierda. ¿Esta? ¿Esta? Sí. Ya, sí, porque... Ah, pero espérate, no, es que este es el tema, esta es la presentación. Espérate. Como se presenta así y está como con nota, con cuenta. Lo que pasa es que se está transmitiendo la presentación. Por eso, ¿de acuerdo? Yo creo que el micrófono, para hablar, sí. Para sí. ¿Estamos claros? ¿Ustedes lo dicen? Sí. Buenas tardes. Vamos a dar inicio a nuestra primera conferencia de lo que esperamos sea un ciclo de conferencias de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Gabriel Mistral. Ojalá tengamos 9 de este formato, pero me enorgullece mucho poder partir con Cristóbal Tirado, un arquitecto que he conocido en distintas instancias, ¿ya? Y que creo que no valga la redundancia de decir todo lo que pueden leer ahí ustedes. Creo que hay que ahondar en algo. A mí me parece que un arquitecto que se ha esforzado en trabajar en lo público, que se ha esforzado en presentarse a todo concurso posible y plantear una buena arquitectura desde esa convocatoria, me parece que es un asunto del mayor respeto y de la mayor relevancia para la disciplina y para la profesión. Porque son dos aspectos. Se está trabajando desde lo disciplinar, pero en el campo profesional. Y creo que la construcción de llamémosle, de un ámbito de buena arquitectura proveniente de los concursos públicos de arquitectura, llámese concursos, licitaciones, lo que sea, es clave para el reabastecimiento de nuestra disciplina. Creo que ahí Cristóbal, acompañado con un equipo que también tengo la suerte de conocer, ha hecho un trabajo señero. Y esa es la invitación que estamos haciéndole hoy día, a que abra este ciclo de conferencias desde la producción de sus proyectos y su obra, que es clave, ¿ya? En ese sentido, con una vocación pública, con un trabajo de compromiso con el hacer, con la disciplina, ¿ya? Y con, finalmente, eso, para mí, redunda en un compromiso con el país. Así que no tengo nada más que decirle, sino agradecerle, ¿ya? Que esté con nosotros, ¿ya? Y los dejo. Muchas gracias, Cristóbal. Muchas gracias, Gregorio, gracias a la Universidad por la invitación y buenas tardes a todos. Voy a ir a una... ¿Sí? Entonces quiero ver aquí. No, por favor. Aquí quiero que esta cosa, captura de pantalla, ¿cierto? Ajá. Listo. A ver, al menos se está viendo. Y ahora lo que tengo que hacer acá. Parece que configuración de visualización, parece, ¿no? Ahí. Ahí. Ahí está. No sé qué, ahora se está presentando. Ahí va a estar. Ah, ya, está. Claro, pero duplicar presentación sería. Ahí está. Yo no había los textos. No, bueno, da igual. Oye, Yana, buenas tardes, gracias por la invitación. A ver, efectivamente, Gregorio comentaba algo que tiene que ver con la producción en la oficina y con un equipo que hay detrás. Y entonces la presentación y la arquitectura pública. Entonces va a ser una presentación larga en cuanto a cantidad de diapositivas, pero en el fondo es poder mostrarle lo que es la producción en una oficina profesional. La verdad que he dedicado, creo que un 98% a obra pública. No sé, cuando uno hace mucha obra pública hay veces que te catalogan como del sector público en el sector privado y los clientes privados no llegan y nos dedicamos a concursos y licitaciones uno tras otro. Entonces uno tenía que ver con la arquitectura pública, es decir,
¿por qué la arquitectura pública y cuál es la situación en Chile? Esa es la primera pregunta. Y cuando uno hace un barrido muy general, opiniones personales, pero en el MOPE principalmente, en el Ministerio de Cultura, hay algunos proyectos que realmente son muy exitosos o muy buenos, pero en mi opinión no superan el 1 al 2% de la cantidad de licitación pública que hay en Chile. O sea, podemos contarlos con las manos. Pueden ser que sean 18 o 25 buenos proyectos de obra pública. Pero la realidad es que el 98-99% de la obra es de muy mala calidad. Puse algún ejemplo al azar, lamento si es autoría de alguno, pero uno se encuentra con casos como un estadio en que la boletería realmente no entra a la altura de la persona. Muchos problemas a veces no son de diseño, son durante la construcción, de la contraparte fiscal, o proyectos que les falta claridad arquitectónica, claridad funcional y por supuesto una claridad estética. Y entonces la pregunta es, ¿la arquitectura pública es una responsabilidad? O sea, son preguntas que no tengo respuesta tampoco, que yo me dedico a la obra pública, pero si es una responsabilidad, es una oportunidad, o de qué sirve meterse en la arquitectura pública, pero sí para nosotros, ya sea arquitectura pública o concurso, pero en los concursos, para nosotros sí es una posibilidad muy grande, y en los concursos existen como algunas variables que lo hacen interesante. Primero, la posibilidad de colaborar o asociarse con distintos equipos, bajo el mismo concepto de taller de arquitectura. Uno, la vida profesional sigue colaborando y haciendo equipo. Uno puede conformar nuevas prácticas. Vamos a ver más adelante, pero hoy en día tenemos proyectos con creo que 5 o 6 oficinas distintas. El concurso de arquitectura permite hacer una reflexión disciplinar y habla del estado del arte, de una época. Porque no muchas veces el segundo lugar de un concurso también resultan ser más atractivos que el primero, y uno puede, en la realidad de un concurso, también hacer como un statement, como dar tu opinión respecto a una situación. Entonces, para nosotros, lo que quería adelantar es, efectivamente, este es como Tirado Arquitecto, no es como Cristóbal Tirado. Bueno, vamos a ver más adelante, pero estas cosas no son singulares, las autorías son autorías de un equipo conjunto, y no solamente un equipo de arquitectura, sino que también un equipo de ingeniería que hay detrás y subcontrataciones que terminan siendo 60 personas que desarrollan un proyecto. Entonces, lo primero que le adelantaba tiene que ver con las asociaciones profesionales. A la fecha, son algunos de los nombres con quienes nos hemos ido asociando, desarrollando proyectos. Sebastián Hernández, con quien principalmente desarrollamos los proyectos de la oficina. Con Alberto Moleto. Bueno, Sebastián Hernández van a ver, pero hay centros artesanales, Centro Antártico Internacional, terminales de buses, bomberos. O sea, realmente nos estamos desarrollando, yo diría, la mayoría de los proyectos. Con Alberto Moleto, el Centro Antártico Internacional y el Museo Regional de Ñuble. Martín Lira y Sebastián Larulé con el Mercado de Providencia. Lira Viñó Arquitecto, una oficina joven con quien se me acercaron para poder participar de un proyecto, y participamos de un consistorial primero en el Río Ibañez, y luego grabamos también el de Villa O'Higgins. Paula Velasco y Carlos Vipal con un proyecto muy antiguo que fue la propuesta del YAP. Una oficina con quien yo estuve mucho tiempo asociado, que es Paz Consulting, una oficina española con quienes desarrollé hospitales. No sé, oficina de Duque y Mota para algunos concursos, otro hospital con otra oficina catalana. Estuve metido en el aeropuerto de Santiago también con la Barca y Guasier, con Pablo C. Estuve desarrollando un proyecto con Alonso Balaguer, con una oficina española. No sé, en este caso aparecen justo abajo Acosta Samaniego, es Pepe Acosta, que es como la mano derecha de la oficina, el jefe de taller, y Juan Samaniego fue el antiguo jefe de taller, y también en un minuto con la gente que está dentro del equipo dijimos, bueno, ¿por qué no nos asociamos y desarrollamos proyectos juntos? Y hoy en día, el último que se sumó hace poco es la oficina de Derin Pardo, una oficina de Aysén, de Boyaique, con quien también nos presentamos un concurso hace poco y ganamos el consistorial de Chile Chico. Entonces, por eso habla que se terminan armando unas asociaciones profesionales y equipos de trabajo. Habían a aparecer todos los trabajadores, o sea, toda la gente que pasa por la oficina. En negro están los jefes de equipo: Pepe Acosta, Juan Samaniego, José Tomás Rodríguez, Torreblanca, Cruz, Russell, y luego toda la gente que pasa por la oficina. Pero esto lo comento porque reitero el comentario: uno trabaja como oficina de taller de arquitectura, uno trasnocha juntos, uno no duerme juntos, entonces termina generando un lazo de amistad bien importante con los equipos de oficina. O sea, es lo mismo que les pasa a ustedes desarrollando la entrega de arquitectura de taller, que uno termina teniendo más tiempo con este equipo de trabajo que con la familia, y gracias a Dios hemos tenido una muy buena relación como oficina, y la gente que se ha ido por alguna razón, no hemos mantenido siempre en este grado de amistad, o al menos trato de mantener esa condición. A ver,
les hablé un poco del porqué de la arquitectura pública, las asociaciones y los grupos y los equipos de trabajo y las amistades, y lo que nos ha generado un poco es cuál es nuestra mirada de la arquitectura, que es lo que les voy a presentar después, que tiene que ver con que miramos la arquitectura como un juego, como un juego, que puede ser cualquier tipo de juego de mesa, en el cual lo necesario es aprender las reglas de juego, ¿no? Esto va un poco a la no especialización, no especializarse en algo específico, que es como lo contrario que normalmente, no sé, mi viejo decía cuando empecé a hacer hospitales muy grandes, bueno, perfecto, ahora te puedes especializar en hospitales, y he tratado como que siempre estar peleando contra la especialización y más bien decir, no, yo quiero hacer todo tipo de proyectos de arquitectura, y la obra pública, los concursos permiten eso. Hay un cuartel de bomberos, uno hace un cuartel de bomberos, uno hace un hospital, un museo, un parque, no sé, un centro de investigación. Lo único que necesita uno es aprender las reglas de este juego y jugar. Obviamente que con el tiempo hay ciertos juegos que uno es mejor, pero eso no quiere decir que la primera vez que uno juega algo con los amigos en la mesa, uno no va a ganar, ¿no? Entonces, y por eso también el ejemplo de una imagen de patrones, que es como la versión castellana, española del Burda, que era un libro de costura, y lo que hace es que aparecen puros trazados distintos, pareciera tener sin lógica, pero basta conocer qué significa cada línea de color y cada tipología de color para determinar que en esa hoja uno puede encontrar más de 30 patrones de corte para poder construir un vestido o un traje. Hicimos un ejercicio también similar al que hace Rainer Graf de OMA, AMO. En el fondo él en una presentación, que ahí está en el YouTube que lo pueden ver, explica en la primera imagen el listado de todos los proyectos que tiene OMA. Si se pasan a la segunda imagen se puede ver que prácticamente son todos rojos, y tiene que ver que en rojo son los proyectos que no siguieron, o sea, todas las apuestas que no funcionaron, y los blancos los que continuaron. Y pasa un poco lo mismo con los concursos de arquitectura. Uno desarrolla, o la vida profesional de arquitectura, uno desarrolla mucho trabajo y no siempre se construye. Que si llega a construir un proyecto, tienen que pasar muchas cosas positivas y hay muchos milagros de por medio que hacen que esta imagen del arquitecto que se cree superior a todos, no es así, porque antes alguien tuvo que pensar el proyecto, hay empujes políticos, hay financieros, hay constructores, hay usuarios, hay vecinos, o sea, es un proceso muy largo que el arquitecto participamos 1 año del proyecto, 2 años del proyecto, durante la construcción colaboramos, los procesos normalmente duran 7 años, 12 años, etc., ¿no? Entonces también tiene que ver con dónde uno está parado. Obviamente uno es quien lleva, no sé, Alejandro Aravena hablaba como de la capacidad del croquis, de cómo el mono, esta cosa que realmente a los arquitectos nos molesta, que alguien diga, oye, hazme un mono para mi casa, y nosotros lo vemos como despectivamente. Él lo plantea como la forma positiva de tener la capacidad de síntesis, de poner en juego a todos estos actores que les comento, el mundo político, al ciudadano, al vecino, al banco, los materiales, los problemas de cercanía, etc. Y nosotros tenemos la suerte de construir esa imagen virtual, y luego necesitamos un constructor para que lo haga realidad. Entonces, bajo este mismo esquema, hicimos un ejercicio de cuáles han sido los proyectos. Esta es una imagen de nuestro servidor, del Dropbox, de cuáles son las carpetas que nosotros hemos descargado de concursos públicos o licitaciones públicas, ya sea mercado público, ya sea invitaciones, y la verdad que en esto un poco más de 10 años hemos descargado 142 descargas. Perdón. Bueno, perdón, ahí hay una falla, pero de esos 152 realmente participamos de 50. Una cosa es bajar las bases, analizarlas, ver si te interesan, si uno tiene tiempo, si ve posibilidades de ganar. Y lo otro es decir, bueno, con cuáles nos tiramos a jugar o a no jugar este juego, que es ganarse un concurso en el programa que sea. Y resulta que hemos participado en 50, la verdad que nunca hemos estado fuera de bases, solamente una vez llegamos tarde a un concurso porque cambiaron la hora, sin saber. Tuvimos que viajar a Copiapó, llegando primera vez que llegaba muy temprano a una entrega. Yo siempre llego corriendo último minuto, y habían cerrado 1 hora antes el concurso, y nada, nos quedamos con los papeles, con el trabajo de 1 mes bajo el brazo, y nada que hacer, ¿no? Y que también tiene que ver con la rigidez y la responsabilidad, no sé, de llegar a la hora de la clase, o de entregar lo que se pide, porque realmente en un concurso, en una licitación, si uno no entrega un papel, uno queda afuera.
Si uno llega un minuto tarde, uno queda fuera y uno va a tener a 20 tipos fuera, que son los otros concursantes que están diciendo sí, no cumplió base, que lo dejen fuera porque tenemos uno menos, ¿no? Entonces, realmente esa vía profesional de que el arquitecto es medio hippie y no cumple el horario, no puede ser. O sea, realmente uno tiene que ser como muy profesional. Y de esos 50 que les comentaba, hemos ganado 24. La verdad que creo que nos ha ido bastante bien, por eso yo les comentaba que el 98-99% de la oficina se dedica a obra pública y que nos da un resultado aproximadamente de cada 2 concursos que nos presentamos, logramos ganar uno. Y el último tiempo, durante la pandemia, hemos tenido la verdad una suerte bien importante, que los 7 que hemos presentado, hemos ganado los 7, 8, uno tras otro, la verdad. ¿Y en qué se transforma esto? Esto es una especie como de síntesis, como esquemas conceptuales de cada proyecto, isométrico, para poder ordenar o para poder clasificar en cuántos juegos nosotros hemos participado. Que uno podría primero escalarlo respecto a los tamaños que tienen uno y otro. Uno puede encontrar proyectos muy pequeños, como el acceso al parque metropolitano, menores a 50 metros cuadrados construidos de superficie, con un sombreadero, hasta el segundo a la derecha, el Hospital Félix Bulmer, que se inauguró previo a la pandemia, o sea, por la pandemia, con 140.000 metros cuadrados, o también estuvimos dentro del aeropuerto de Santiago, el nuevo, participando con 300.000 metros cuadrados. Entonces, la diversidad de escala, la verdad que es bastante amplia. Hola, Pepe. ¿Cómo estás? Pepe Acosta, el jefe taller, amigo, etc. Vecino. Y luego uno podría escalarlos también por superficie. Entonces, ¿cómo organizamos los proyectos? Hay proyectos como le hemos denominado small, pequeños, que van hasta 250 metros cuadrados. Proyectos medianos de 500.000 metros cuadrados, donde aparecen terminales de buses, cuarteles de bomberos, algunos hogares de ancianos, de los 2.500 a los 5.000 metros. Como conjunto aparecen algunos museos principalmente y centros artesanales. De los 5.000 a los 20.000 ya aparecen proyectos de mayor tamaño, aparecen los edificios consistoriales o museos regionales nuevamente, o el Centro Antártico Internacional, y ya sobre los 70.000 o los 100.000 que aparecen los hospitales o edificios de uso mixto, que en este caso es un mundo privado. ¿Cómo lo podemos ordenar cronológicamente? También hay otra forma de ordenar esto. No sé, partimos y un poco plantear este tema de no especializarse, porque partí desarrollando hospitales. O sea, yo estuve viviendo fuera, llegué a Chile y partí con 2 hospitales muy grandes, que el hospital de Maipú y el hospital de la Florida. Entonces partí con unos monstruos muy jóvenes y después fuimos buscando proyectos más chicos para poder desarrollar, y nos ha tocado distintas diversidades, y realmente si ven aparecen manchas más grandes, que son monstruos más grandes como hospitales, o aparecen cosas más chicas en el desarrollo. Todos los proyectos en la oficina los codificamos. Todos tienen un código distinto a otro, y eso nos permite organizar el Dropbox, organizar los mails, organizar todo el trabajo que tengamos que desarrollar. Tiene un código, tiene codificación del proyecto, tiene codificación de las fechas de trabajo. Y hemos tenido bastante diversidad con el tema de los juegos. O sea, podemos ver el color amarillo de lo que tiene que ver con cultura. En verde es parque o plaza, en patrimonio también hemos tenido la suerte de trabajar harto en patrimonio, o en transporte, que últimamente nos hemos metido en estos terminales de buses, o con restauración de ascensores de Valparaíso, también estuvimos el 2014 al 2018 probablemente restaurando el de ascensores. Entonces hemos tenido mucha diversidad de a qué cosas hemos podido jugar, o con qué materiales trabajamos. En general en la oficina no somos fanáticos de una especialización, no somos fanáticos de un material. Yo diría que no hay, personalmente no hay nada que me obsesione, sino que por el contrario es desarrollar la mayor diversidad posible. Y nos ha tocado trabajar con mucha madera. Hoy en día estamos trabajando con mucha madera, la verdad, con mucha madera laminada, estructural. Algún proyecto hemos trabajado con materiales translúcidos, como el Hospital de la Florida, que es un policarbonato alveolar con una doble fachada. O también últimamente tenemos algunos proyectos con el bloque de vidrio, con el PAVES, que también está incorporado en el cuartel de bomberos y en el mercado de Providencia, que esperamos inicie pronto la construcción. Entonces también hay una diversidad como material. Y otro tema que tiene que ver con realmente cuántos proyectos están construidos y cuáles no. Hoy en día estamos como en una sequía de construcción, tenemos una pausa. Tuvimos un tiempo con muchos proyectos grandes construcciones, y hoy en día la verdad que estamos en una etapa de desarrollo de proyectos, esperando que se inicien algunas construcciones.
Esperamos que el consistorio Aldibáñez se licite a fin de año, el Mercado Providencia y el Centro Antártico Internacional son 3 proyectos que irán a empezar la construcción. Y hay algunos que se han sido desechados, que realmente terminaron con un permiso de edificación en la mano para la municipalidad, como fue el proyecto del Parque San Borja, para Mario de Arrasal, que fue un proyecto con permiso, terminado completo y finalmente por problemas de los vecinos no se ejecutó y se perdió todo ese trabajo desarrollado. O la Plaza Sotomayor Valparaíso, que también tuvimos ahí un problema durante la pandemia, que no fueron reconocidos los problemas de la pandemia y nos obligó a votar el proyecto, que es un proyecto que justamente estamos desarrollando correctamente. Y nuevamente reitero lo anterior, que estas asociaciones o estos equipos de trabajo con distintas oficinas. Y eso nos ha permitido trabajar a lo largo de Chile, mayoritariamente, o sea, en Santiago tenemos bastante en la zona central, pero nos gusta mucho y ha resultado muy bien trabajar en el sur, en Aysén, donde tenemos harto proyecto, poco proyecto construido todavía, solamente el Museo Regional de Aysén, pero deberíamos tener unos 4 o 5 proyectos que pudieran empezar la construcción prontamente. Y lo que he hecho ahora, producto de toda esta mezcla de esquema o síntesis de proyectos que vienen isométricos, es poder ordenarlos de una forma aleatoria, ¿no? Era como difícil realmente si lo ordenamos por material, por año, cronológicamente, por colaboración. Decimos, bueno, ordenémoslo simplemente por el nombre donde se ubica el proyecto, por la localidad. Y por eso partimos con el proyecto del terminal de buses de Caldera, que es un proyecto que desarrollamos con el gobierno regional y el Ministerio de Transporte, que es un proyecto bastante reciente y que tiene que ver con recuperar el antiguo muelle o la referencia. Finalmente todos los proyectos que se desarrollan siempre se toman en contacto a algo del lugar. En ese sentido, creo que es un sello de la arquitectura chilena que está muy vinculado con el territorio. Nosotros tenemos un territorio muy diverso, de norte a sur, de un valle a otro valle muy distinto, con lo cual siempre te obliga a tener contacto con el lugar, no solamente con el paisaje, sino que también con las ciudades. Entonces, independiente que el proyecto que pida sea un terminal de buses, que es como de transporte y uno podría como no darle consideración, está ubicado en Caldera, entonces toma en consideración el antiguo muelle de Caldera con una estructura de fierro bien importante y categórica, y un sello de laboratorio natural que hoy en día tiene Caldera y Atacama, que es la paleontología, como laboratorio paleontológico nacional. Entonces, con esos 2 proyectos terminamos construyendo una gran viga central, un poco rememora este muelle, y con una especie de ala cubierta que flota sobre el desierto. Independiente que tengamos que cerrar el edificio, tratamos de lograr esta sombra que protege del sol y también protege un poco del frío de la noche. Materialmente, piedra, mampostería de piedra, hace referencia a la pica, hay un muro de pica, estructura metálica y esto como cielo más reflectivo, ¿no? Todo tiene que ver con circulaciones, súper importante el desarrollar y diferenciar las circulaciones, son distintos flujos que no tengan una relación uno con otro, o sea que tengan relación pero no se tocan. Luego nos aceptamos este proyecto del Hospital Félix Bulnes, un proyecto de casi 130.000 metros cuadrados que se inauguró un poquito acelerado previo a la pandemia, que es desarrollado con mi antiguo socio, que era Bats Consulting, como una oficina española, y cambiamos absolutamente de escala. Esta es la planta del primer piso, cada uno de esos cuadrados pequeños que se ven en un recinto, radiología por ejemplo, o el box de urgencia. Las plantas el primer piso tiene 13.000 metros cuadrados aproximadamente, aquí ya sumamos 9.000 metros, con una planta tipo de torre de utilización, y tiene que ver con el contexto, como realmente hay que hacer un edificio muy grande, en contextos también, no en contextos, sino que en terrenos muy malos. Este es un proyecto que tiene 11 pisos hospitalarios, 11 pisos hospitalarios equivalen más o menos como a 16 pisos de oficina, y está en un contexto de casas de 1 o 2 pisos. Con lo cual el impacto, uno haga lo que haga, es un monstruo en el lugar. Y más encima el terreno que entregan, perdón que vuelva atrás, es un terreno entre medianeras, o sea, realmente estrangulado hacia los vecinos, en una buena locación, con el parque al frente y todo, pero probablemente uno termina por malos terrenos realmente que entregan, tratando de buscar las soluciones que menos afecten al lugar. Para la energía, y aquí también un enfoque de poder dotar a estos edificios públicos de una calidad privada, o sea, realmente generar halls de acceso
sobre el espacio, o sea, construir con metros cúbicos, no construir con metros cuadrados. Bueno, un poco con cuidado con eso, con la importancia de los patios interiores, la importancia, pasa mucho en los hospitales, la importancia de la luz, la condición de día y noche, tener esa noción, o de los patios como orden en estos hospitales tan grandes, o patios en los cuales uno pueda salir y pueda tener un poco de, no sé, de libertad, de guiarse un poco en tu lugar. Y ese momento tiene que ver con el contexto de esta imagen, o sea, nos pasó también con el hospital de Maipú, es como estos proyectos, a diferencia de eso, esos son los hospitales horizontales, estos son verticales, con lo cual los contrastes son muy grandes. Este es el proyecto reciente que ganamos, no sé, puede haber sido en 15 de enero, el 10 de febrero aproximadamente, que acabamos de iniciar con esta oficina de Coyhaique. Creo que ahora estamos trabajando, ya estuvimos en Chile Chico, y fue una propuesta de un edificio consistorial que tiene que ver con la materialidad del lugar. Nuevamente, Chile Chico, si bien está en el lago General Carrera, tiene un clima muy mediterráneo, que trabaja mucho la albañilería, la mampostería y la madera, y tiene mucho problema de conectividad. Ese es como el sello principal. Entonces planteamos este edificio separado en dos partes, una cosa más estereotómica, que son este ladrillo que tiene que ver con el terreno, y por el contrario un edificio en un segundo piso más liviano en madera de arenga, que es una madera que uno encuentra principalmente en la Patagonia, chilena y argentina, y que permite mirar el lago General Carrera y la Patagonia, y con esta torre ascensor que pasa a ser un elemento de faro para la ciudad y de aviso, no solamente como un reloj urbano, sino que también de aviso para quien llega en el transbordador. Estos son materiales lo que estoy mostrando en este caso es material de concurso. O sea, realmente en un concurso no llega a desarrollar los proyectos, no sé, con nivel de proyecto, con mucho detalle, con funcionamiento de eficiencia energética, materialidad, etc. Este es el Museo Regional de Ñuble, en Chillán, un proyecto que ganamos a fines del año 21 con la oficina de Alberto Moleto, y tiene que ver con la restauración o la recuperación de 4 grandes bodegas ferroviarias que no tienen condición de patrimonio, pero en la propuesta de concurso nosotros sí planteamos que estas 4 bodegas teníamos que cuidarlas como si fueran patrimoniales, que no teníamos que interceder ni votarlas, sino que todo el programa nuevo tenía que aparecer en la torre, que sea a la mano izquierda, y ahí concentrar todos los depósitos de toda la oficina, y en cambio por dentro del museo meter esta pasarela que recorre todo el proyecto por dentro en el segundo piso. Entonces aparece como una lengua dentro del edificio patrimonial que nosotros lo hemos llamado, y termina en esta torre mirador de oficina y depósito patrimonial. Este es un proyecto que está en desarrollo, que queremos terminar, no sé, espero que en unos 3-4 meses más. Ya está la verdad que está muy avanzado el proyecto. Acá hay otro de los terminales de buses en la comuna de Cisne, en Aysén, con Sebastián Hernández. Estamos desarrollando 2 proyectos. Uno es este, el terminal de Cisne, y el otro es la Junta que haremos después. Y era cómo extender al máximo o cómo transformar un edificio terminal de buses, que habitualmente trabajan como estereométrica, estructura metálica, no sé, en general bastante frío. Los casos que uno puede encontrar en el último tiempo en Chile, poder llevarlo a la localidad, asumir el agua, importante, asumir el material, la piedra y la madera. Y en este caso, la comuna de Cisne es una de las comunas que más llueve en Chile. Y asumimos derechamente transformar esto en unos 2 techos laterales, como si fuera una gaviota, y con un canal central, una gran canal de agua, que acumule el agua y la dispara hacia los laterales como si fuese una especie de cascada. Bueno, y ahí tiene un corte que es largo, bastante homogéneo, pero cuando uno hace los cortes transversales, aparece esta condición como de cara, como de Mickey Mouse, que va cambiando realmente. A un lado tiene una cubierta, al otro lado cambia, etc. Y aparecen estas lucarnas que terminan siendo como avisos de la ciudad. Y esta es la materialidad interior. Estos proyectos, la verdad, hoy en día están terminados, entre comillas, porque tenemos que terminarlos, que son otras de las cosas que uno hace, es desarrollar y aprobar ante el Ministerio de Desarrollo Social los perfiles de ejecución. Entonces hoy en día estamos en eso, para poder conseguir luego los fondos, y esperamos poder ejecutar dentro de 1 año, dentro de 2 años, me imagino, no antes. Y esta es la condición también que tiene el mirador. Entonces aparece el canal central, esta línea como el canal de agua, y aparece la bahía de Puerto Cisne, que es uno de los 3 puertos principales de la región, a lo lejos. Aquí nos pasamos la verdad que creo que es el único proyecto privado que va a aparecer, porque es un proyecto que estuvimos desarrollando el año pasado, hoy en día cambió radicalmente,
pero me parece interesante, está en Concón, no por la escala, sino porque es de uso mixto, porque presentaba distintos usos. Y la diferencia, o sea, como la importancia de distintos usos es que hay que hacer funcionar y que se alimenten mutuamente. No sé, el socio en este proyecto era Luis Alonso, de Alonso Laguerre, que lamentablemente falleció hace un año, creo que hace un año y medio, y hablaba como de la promiscuidad funcional. Ojalá yo pueda hacer mucho funcionamiento distinto, pero que sea promiscuo, o sea, ojalá tengan relación y tengan vínculos, etc. Pero eso hay que hacerlo funcionar, por lo cual conlleva a circulación independiente, muchas circulaciones verticales, y desarrollar un proyecto que conviva. Este es un proyecto que tenía venta de auto al interior, tenía un spa, gimnasio, una clínica, una tercera edad, comercio, restaurantes, oficinas. O sea, realmente hay, todo lo que se nos podía ocurrir estaba dentro de este proyecto, que es un poco lo que el mandante solicitaba. Esta fue una propuesta de un concurso, también con Sebastián Hernández, para el concurso de Arauco, el 2018-2019, pero que planteaba la recuperación de la antigua fábrica de cerveza en Concepción para poder transformarla en su polo de negocio y polo de desarrollo de oficina. Pero lo interesante es que el mandante era Arauco, con lo cual todo el proyecto debía ser en madera y había que llevar al límite las posibilidades de la construcción de madera en Chile. Entonces se planteó un proyecto que trabajaba con la madera cerrada, que es la madera tradicional, que trabajaba también con la madera laminada. O sea, madera cerrada está en el edificio de la izquierda, la madera, no sé qué se ve el cursor. A la mano derecha hay un edificio tradicional, pero de madera laminada, y plantea una torre de 11 pisos de madera, trabajando en madera laminada y con CLT, que cuando se empezara un poco a moverse el resto, que tuvo muy buenos resultados en cuanto a la estabilidad y la revisión estructural del proyecto, pero que lamentablemente en este caso no participamos, o sea, no ganamos, no tuvimos el resultado esperado, pero quedamos muy contentos con la propuesta estructural de cómo inventarse un sistema en función de la madera flexible y la posibilidad de prensar o tensar esta torre para darle la estabilidad necesaria. Todo esto, insisto, todos estos detalles son los detalles que uno entrega a nivel de concurso. Entonces, el nivel de desarrollo y trabajo, no sé si es justo tampoco, porque si uno baja a ese nivel, tampoco tiene la posibilidad de poder adjudicarse los proyectos. Este es un centro artesanal en Coyhaique, que está en la Plaza de Armas. Un proyecto que está terminado hoy en día, que ahí se están tramitando los perfiles de ejecución con el gobierno regional para poder conseguir los fondos. Y es para poder transformar la actual feria de artesanos de Coyhaique, de la cual hay aproximadamente 18 artesanos, sumar los que hay 50 o 70 que hay en la plaza hoy en día, y llevarlo a un mismo edificio que ponga en valor la artesanía de Aysén. En ese mismo sentido, no sé, dejar fuera los que venden productos chinos, sino que favorecer al verdadero artesano que está trabajando en las diversas artesanías. Y se planteó como el concurso llamaba que fuera un gran techo, una gran cubierta por la región, pero no podía ser cerrado. Cada recinto y cada habitáculo, es decir, cada local de artesanía, que son los que se ubican aquí, que dan a la calle y dan hacia el interior, son los que son herméticos para el frío, pero arriba hay una gran cubierta. Entonces nos propusimos de generar un gran techo con el desarrollo de los locales de artesanía, pero generar una gran cubierta que pusiera en valor este clima cambiante de Coyhaique, en que a través de este agujero puede caer el agua, cae la hoja, cae la nieve, etc. Y uno se da cuenta de este clima que está cambiando al interior. Los materiales terminan repitiéndose bastante. En este caso en el centro trabajamos con lenga, con piedra y con hormigones pulidos en general y con cubierta envalletada metálica. Este fue el primer proyecto del Museo Regional de Aysén. Este fue el primer proyecto después de haberme metido en este mundo de los hospitales y yo tratar de sacarme este apellido de especialista de hospitales. Bueno, ¿por qué no meterse el tema de otra área? Me metimos en este proyecto que era de restauración patrimonial y la edificación nueva, y todo el principal tema tenía que ver dónde ubicar un edificio de 3.500 metros cuadrados en un sitio patrimonial en que lo Álamos. Todos Álamos que ven cortados y triturados por la constructora también son patrimoniales, que no debería haber pasado. Pero cómo ubicar este edificio dentro y cuál es el aspecto que hay que dar a este edificio en una región que fue colonizada a través de las concesiones privadas principalmente, a través de la ganadería ovina, y cómo construir este edificio como este edificio faltante
del galpón de Esquila que faltaba. Lo que ven aquí es el conjunto patrimonial de estas casas con la alameda central, y el proyecto lo que hace es como recuperar estas casas quintas que alguna vez existieron, pero en esta galpón de Esquila que desapareció. Por eso la materialidad está antigua y estas cubiertas inclinadas. Y lo otro, tenía que ver también cuál es el sistema más rápido y eficiente para construir en una región con un clima más complicado. Entonces se armó unos sistemas estructurales metálicos prefabricados que pudieran levantar la estructura y toda esta cubierta en poco tiempo. ¿No? Y la característica principal tenía que ver eso, toda la cubierta, fachadas y cubierta era monomaterial, era un gran galpón que lo que buscamos con el tiempo era que efectivamente se torciera la madera, se platinara, o sea, se oxidara de color blanco y no tuviese una condición como de madera súper bien tratada, sino que con el tiempo que pasa, personalmente creo que mejor va quedando el edificio, y más se va torciendo como este antiguo galpón. Estas son fotos durante la construcción y se dan cuenta, o a fines de la construcción se dan cuenta de tono mucho más amarillo, y con el tiempo va cambiando bastante. Esta fue una propuesta, un concurso que no nos resultó, que también le tuve cariño, que fue el pabellón para la Expo Dubai. Es justamente un ejemplo que yo comentaba antes, al inicio de mala arquitectura chilena, porque hubo un concurso, creo que súper exitoso, con una propuesta excelente, muy buena, pero que terminó, no lo sé si por razones políticas, administrativas, por tiempo, desechando el proyecto ganador, que era de Smiljan Reich, la Cecilia Puga y Paula Velasco, y terminaron construyendo unos galpones, la verdad que no sé, con mucho que desear, siendo que sería una imagen del país fuera, ¿no? Esta era nuestra propuesta, era un lugar de encuentro, de generar atmósfera, veníamos saliendo a hacer el Centro Antártico Internacional, entonces recuperamos esta condición como de una gran esfera dentro del edificio, con unas pasarelas que lo rodeaban, trabajar con materiales reflectantes en estos suelos, en estas zonas como tan calurosas, con un sol tan fuerte, pero al mismo tiempo generar una sombra que se reflectara, y con esta esfera interior que pudiese ser capaz de proyectar en 360 grados lo que tiene Chile como característico. Y hay algunas piedras que generan algunas piletas de agua o pulverizaciones de agua. Estuvimos trabajando en el Parque Metropolitano también un par de años. Desarrollamos dos proyectos. El primero, desarrollamos dos proyectos, creo que va a aparecer solamente uno, que es el acceso al Bosque de Santiago, que nos parecía que lo importante, más que generar solamente una puerta de entrada, una reja, lo que había que generar era un umbral. Y entonces esta condición de umbral lo hacía estas pasarelas que eran los remates de los senderos del Paseo Metropolitano. Este proyecto del Bosque de Santiago lamentablemente no se terminó construyendo y se construyó uno que es el acceso a Zapadores, ¿no? Pero ahí nos obligaron un poco a cambiar nuestra idea después de desarrollar el proyecto, y esas son un poco las peleas, realmente uno queda atado de mano. En que nuestra propuesta era construir un umbral, en que había una potencia de la pasarela por encima, de forma que uno siente esta sensación de pasar por algo, y terminaron imponiéndolo a nuestro proyecto la misma cubierta que se había hecho en el proyecto de Pedro Valdivia Norte y de Pirámide, me parece que de Peñafiel, si no me equivoco, ¿no? Entonces también ahí es súper incómodo. A José Domingo Peñafiel en ese momento no lo conocía, y escribirle un mail de disculpa, te aviso, me están obligando a poner tu proyecto y copiarlo literalmente por un tema como ética profesional, ajustado a las medidas, pero sí como transparentar este requisito del mandante hacia uno. Este proyecto de la Municipalidad de Ribañez, con esta oficina joven que les comentaba, que es la oficina de Lira Viñó, que fue conocido, algunos cercanos que se me acercaron para presentar un proyecto en Río Ibáñez. Río Ibáñez es el lago General Carrera, donde sale el transfer hacia Chile Chico. Antes yo les conté que ahora ganamos el concurso de Chile Chico, la verdad que vamos a tener como los dos proyectos en los dos puntos de ingreso y de salida al lago. Y es un proyecto que nuevamente replica lo mismo, o sea, la materialidad es súper importante. El otro que les comenté tiene una condición un poco más moderna, en el edificio superior, más transparente, el clima bastante mejor que Río Ibáñez, pero los materiales en general tienen esta característica de al estar construyendo con ladrillo, y nos parece que hay un elemento que hay que poner en valor y no hacerlo desaparecer, y entonces lo remata este galpón flotante que está encima, y hay una protección muy importante al viento. Las dos regiones son muy ventosas, especialmente Río Ibáñez,
Y entonces lo que se propuso era generar una plaza semienterrada, una plaza que baja 90 centímetros para que el primer piso no sea tan grande, pero al mismo tiempo los muros, como se disponen del primer piso, son los que protegen y construyen una plaza central. Y esto tiene que ver con los esquemas que uno plantea en el concurso para poder decir, bueno, cuáles son mis estrategias de desarrollo. ¿No? Eso tiene que ver con el emplazamiento de la ciudad y con los vínculos y con el contexto, o sea, con el paisaje, en este caso con el Cerro Pirámide, con un eje donde se desarrolla la jineteada de Ibáñez, que es una de las jineteadas más importantes de Aysén. Y el desarrollo y explosión del proyecto, junto también con una puesta en valor en artesanía. También una cosa que no es muy conocida es la artesanía local de Río Ibáñez, entonces nosotros ponemos en valor la construcción en ladrillo, la construcción del galpón, que era más evidente, la verdad, pero la construcción en ladrillo y la artesanía local en el core del edificio. Y esta es la plaza de acceso. Se ve un día, el viento en la imagen viene desde el lado izquierdo, el viento predominante, entonces uno queda como rodeado de una especie de U del viento, y entonces la plaza, que baja 90 centímetros, se abalcona, o sea, terraza, para poder también ser un lugar de reunión de inicio del año escolar, de fin de año, de Navidad, hacer todo ese contacto político con las salas de consejo y con el funcionamiento de la municipalidad. Y este es un espacio interior en que aparece arriba este galpón oscuro por el exterior, que se envejezca con el tiempo, pero al interior muy claro, y esta puesta en valor de la artesanía. Y pensar también con edificios que cambian el sistema de trabajo, o sea, son plantas y oficinas que realmente lo que cuesta un poco conversar o convencer es como la transparencia de los espacios y dejar los habitáculos independientes, como desordenados, sino que por el contrario, transparentar las actividades y dar cuenta que alguien que venga aquí ve cómo funciona y cómo trabaja la municipalidad, tal como cuando uno va a un restaurante, ve cómo preparan la comida, es decir, o sea, la puesta en valor del oficio y del trabajo más que solamente el edificio o lo que produce. ¿No? Y aquí tenía como propuesta interesante que el primer piso de la albañilería, una albañilería doble, porque tiene que ser aislada térmicamente, y el segundo piso, este galpón, flota sobre una viga invertida de hormigón, que es lo que sostiene esta estructura de madera laminada. Y el primer piso aparece una juega de ladrillo con esta aislación térmica que he comentado. Esta fue una propuesta para el YAP, que es una propuesta del Young Architects Program, hace un tiempo atrás, que también es un proyecto que no ganamos, que se desarrolló en el 2013, 2014, con Paula Velasco y con Carlos Pipal, que le tenemos mucho cariño. O sea, fue uno de los proyectos que estábamos empezando, entre comillas, yo ya venía saliendo de estos hospitales, pero sí que fue la primera propuesta un poco más libre de hacer un pabellón efímero, un pabellón de verano. Esto es el YAP, es lo mismo que está hoy en día está montado en el Parque Araucano, y que han aparecido otros que se han montado en Atacama también, en Antofagasta, pero es un pabellón de verano que dura 2 meses para que uno visite y genere atmósfera, un lugar para leer, un lugar para proponer, para conversar, para discutir, etc. Entonces nuestra propuesta, en general nuestros proyectos, muchos generales, pero en general nuestros proyectos se basan mucho en referentes. Trabajamos con referentes plásticos, con referentes históricos, con referentes del lugar, con referentes climáticos. Tratamos de no trabajar mucho con un referente arquitectónico muy literal, sino que plantear como cuáles son los colores de la paleta con el cual uno desarrolla el proyecto. Por eso siempre aparece esta referencia. Y la propuesta final era esto, era un pabellón de madera cerrada, tradicional, comprada en el home center, que a partir de un sistema como de tijera permitía aumentar la altura y autoestructurarse, porque no podía ser anclado al suelo, y con una cortina, como si fuera un pabellón de verano, como un teatrino, como el teatro de Shakespeare, que es un poco lo referente. En algunos momentos levantaba las piernas levantaba el vestido y aparecían las piernas del edificio, eso quiere decir que la función se abría y uno entraba a este espacio interior con un vínculo hacia el exterior y bajaban las cortinas y habían como propuestas de los desarrollos técnicos de cómo se iban a construir estos elementos, y eso es lo que nos permitía ganar a la altura en un palo de 3,20 metros y en una estructuración circular. Este fue uno de los primeros proyectos, estando ya aquí, que era el Hospital Clínico de la Florida, que es un proyecto que hoy en día ya no veo tan grande, comparado con otros, que son 67.000 metros cuadrados. Este es un proyecto que el concurso lo desarrollamos desde España, en la oficina con quien yo trabajaba, y después me asocié y montamos la oficina aquí en Chile conjunta. El año 2007, el año 2006 hicimos un concurso
terminamos en 2009, tuvimos 3 años en concurso, mis razones de vuelta a Chile en ese momento era para presentar el concurso aquí, y terminamos ganando, y la verdad que me vi como forzado a montarme en Chile, creo que con 31 años, a hacer estos 2 edificios gigantes, con una oficina local de apoyo, que es la oficina de Murtiño Marregui, y para poder meterse a este dibujo que habíamos hecho, poder construirlo con estos 2 edificios en paralelo muy grandes. El proyecto del Hospital de la Florida, este es uno de los temas materiales translúcidos, una fachada de policarbonato alveolar de segunda piel, en una primera piel interior, el vuelta a pero que tiene que ver principalmente con poder recuperar la manzana. El edificio tiene 350 metros de largo. 350 metros de largo son 3 plazas de armas, sin posibilidad de poder conectarse de un lugar a otro. Y nos parecía que el proyecto lo que tenía que hacer era recuperar esa medida peatonal. Uno más o menos en tu cuerpo tienes asociado cuando caminas, lo que son 80, 120 metros. Teníamos que al menos visualmente poder mirar del otro lado, entonces el proyecto se organizó a través de unas cajas programáticas. ¿No? Unas cajas programáticas y arriba aparecía el tema de las habitaciones. Y el terreno no solamente era muy largo, de 350 metros de largo, sino que era muy angosto, era 50 metros de ancho. Entonces era una proporción de 1:7 y tuvimos que realmente desarrollar el proyecto con un calzador para poder meterlo dentro y intentar recuperar estos patios interiores, ya sea un hall central, ya sea un patio exterior de psiquiatría o el acceso de urgencia o ambulancia, para poder generar esta medida en que uno pudiese mirar de un lugar a otro. Y por el contrario, el tercer y cuarto piso, donde están las unidades de habitaciones, y que son las que rematan como si fuese una condición bien clásica de basamento y coronación. Bueno, otras dificultades de cómo iluminar el subterráneo, son proyectos que, bueno, yo creo que fue el tercer proyecto con aisladores sísmicos en Chile, fue el primer proyecto de hospital que tenía aisladores sísmicos, que lo que hace es separar el suelo del edificio de arriba, celestial, para el terremoto. Algo que no puede colapsar ante una catástrofe, en un país catastrófico como el nuestro, es un hospital. Entonces también debe meterse en este mundo de los aisladores sísmicos y cómo tenían que separarse una cosa con otra, desde el punto de vista de la instalación especialmente. Y el resultado de esto son estas como cajas programáticas, que si uno se pone en el acceso, en cualquier otro acceso, uno puede ver del otro lado, a 30 metros de distancia, el otro pasillo, pero son pasillos que no tienen que tocarse nunca. Por un lado camina el público, pero por el otro lado camina la comida, la lata de Coca-Cola, o va el doctor, o va un pedazo, o va algo de pabellones a la zona de residuos. Entonces van los flujos muy diferenciados, que eso es lo que lo hace como funcionar. Y ahí está la mezcla material. O sea, nuevamente aparece el tema como basamento estereotómico, como de material, de pesante, y encubierta un material más translúcido. Esta fue una propuesta, perdón, cómo estamos de tiempo. Esta fue una propuesta de un concurso maritoral, que también le tuvimos bastante cariño, que obtuvimos el segundo lugar, que tiene que ver con esto de trabajar con artistas. Después nos tocó desarrollar el proyecto de Mario Garrazabal, que es el escultor chileno también. Mario Toral, bueno, muchas cosas, pero principalmente muralista. Y el cómo presentarse un concurso, trabajar no solamente con las láminas, sino que con maquetas que no están solicitadas en el concurso y toman una condición más plástica, no son literales las maquetas, parecen una escultura, pero sí que representan la intención del proyecto o la relación entre la obra del artista y el cómo uno lee la obra versus cómo uno quiere leer el proyecto y poder contar un relato al respecto. Y trataba en un terreno privado de él, en San Carlos de Apoquindo, poder transformar su antigua casa en una fundación en la cual pudiese recoger gente, fomentar el arte, enseñar el arte y al mismo tiempo poder exponer su obra. Y se armaba con un par de vigas cruzadas y muros que se habitaban, que era producto un poco de la lectura de toda su obra, con trazado y con cuerpos que se realizan. Este es el hospital hermano del hospital de Maipú, también en el que partí en el 2006 y que se terminó en el 2013. Eran los primeros hospitales concesionados en Chile, entonces también nos tocó vivir esta discusión: qué significa un hospital concesionado, defender la postura de que no es privatizar la salud, sino que opera lo mismo que opera hoy en día un hospital en cuanto a un director y las subcontrataciones de empresas privadas. Y con 2 proyectos que creo en ese momento deben haber sido los proyectos más grandes que se estaban haciendo, que realmente las capacidades de incluso de mano de obra o de gente que ejecutara tabiquerías no se encontraba suficiente para avanzar al tiempo que nos solicitaban
como la contraparte, en este caso el Ministerio de Salud, y concesiones MOP para avanzar en 2 años construir esto todo nuevamente monstruo. Esta foto tiene que ver con los contextos nuevamente, de cómo uno tiene que agregar un proyecto de 70.000 metros cuadrados en un contexto de 1 o 2 pisos, súper doméstico, venir a poner un proyecto institucional y de grandes dimensiones, que aquí creo que lo que es muy positivo es que el terreno era bastante grande, a diferencia del Hospital Félix Bulnes, que les comentaba de la Florida, con lo cual se desarrolló un proyecto muy horizontal, desde la avenida Rinconada, que es la calle principal, cerca del templo votivo. Uno ve un edificio de 2 pisos, son pisos hospitalarios, son 10 metros de altura, son 3 pisos normales, pero no se ve un tremendo edificio y creo que ese es el principal logro del proyecto. Nuevamente el tema de la escala, si ven la imagen de abajo, la elevación y cómo se va a través de la profundidad, empiezan a aparecer los pisos adicionales, y había una diferencia en este terreno antiguamente, habían 2 metros de diferencia entre la cota superior, que es de la calle Maipú, y la calle y la avenida Rinconada abajo. Entonces eso nos permitió meter el proyecto no bajo tierra, pero sino que la cubierta del edificio, del basamento, puede ser una cubierta verde que pudiera extender y recuperar el antiguo parque que había ahí, que era un club de fútbol y un club de rodeo. Y el cómo, nuevamente antes comentaba el tema de los patios sirven para iluminar y para orientar, y cómo poder llevar luz, en este caso, a un -2, donde están los estacionamientos y donde están los elevadores sísmicos. Entonces uno entra a este estacionamiento y tener luz natural en un, no sé, -10, -11 metros de altura, de profundidad. Esta es la cubierta verde cuando se plantó. Y nuevamente a mano izquierda se ven estos patios interiores que ordenan los proyectos, y arriba la barra de optimización que tienen 2 fachadas, una fachada más cívica, más institucional, que es la que vendría hacia la avenida Rinconada, y más doméstica, que es esta fachada, que es la que está sobre la topografía del terreno y que tiene mayor relación con las casas que están a sus alrededores. Este es un proyecto de bomberos de Placilla, que es un proyecto también después del hospital, en 2013, que era más conceptual de invertir como las fuerzas, y el tema de lo estereotómico arriba y lo tectónico abajo, como contra la voluntad. Estuvimos jugando con un par de maquetas. En general, como que nos gusta el tema de las maquetas, trabajamos con una maqueta cerámica en ese momento y planteamos un proyecto que era muy pequeño. Nuevamente venían estos monstruos de hospital de poder hacer unos proyectos de 525 metros cuadrados, ¿no? Pequeño respecto al contexto. El Mercado de Providencia es un proyecto que esperamos inicie la construcción el próximo año, inicios del próximo año. Es recuperar el Mercado de Providencia actual, que fue durante muchos años Senatur, un proyecto que desarrollamos con Martín Lille y Sebastián Larroulé, y con Patio de Villavista detrás, con los operadores para poder operar este edificio, y tiene que ver con recuperar el edificio para el mercado, todo un mercado de abasto, un mercado gastronómico, un edificio donde todo gira en torno a la comida. Ese es el objetivo del proyecto. Y eso implica también desarrollar unos trabajos como patrimoniales. Nuevamente, no es un edificio patrimonial, no tenemos la declaratoria de monumento, pero sí nos parece interesante el poder trabajar y considerarlo como si fuera patrimonial, y en ese sentido se propuso la recuperación de la fachada original del edificio, desprenderle un hinchado de ladrillo que se puso a fines de los 80 y poder recuperar este ladrillo más tosco, mucho más bruto, con unas canterías muy profundas originales. Y poner en valor un poco los elementos del edificio, son unas bóvedas interiores, y recuperamos esta bóveda, y es uno de los proyectos que la cubierta es translúcida, son unos bloques de vidrio translúcido. Bueno, voy a acelerar un poco por el tiempo, ¿no? Pero lo que pasa es que me interesa cómo poder mostrarles como la diversidad de juegos. Vuelvo como al planteamiento original, o sea, nos interesa en la oficina desarrollar un juego y dar lo mismo cuál es el juego que se nos presente. Hemos participado de muchos juegos distintos. Este es el Centro Antártico Internacional, ubicado en Punta Arenas, no en la Antártica, pero tenía que ver, fue un proyecto, o sea, un concurso con mucha participación que desarrollamos con Alberto Moletti y con Sebastián Hernández, y tenía que ver, bueno, cómo poder construir un edificio icónico que fuese un ejemplo no para Chile, sino que para Chile y para el mundo. A través de Punta Arenas ingresa el 70% de toda la expedición a la Antártica. 22 países entran por Chile, de los 30 y tantos que llegan allá, con lo cual tenemos una situación geográfica privilegiada respecto a Sudáfrica, respecto a Australia.
Y respecto a Argentina, que el fondo está al lado, pero realmente Chile tiene un posicionamiento muy cercano, y esa mirada que el edificio el que se ubica a la derecha en esa mancha azul, en la línea azul, también nos parecía que nosotros veníamos a rematar con el proyecto la ciudad de Punta Arenas. Punta Arenas es una ciudad que nunca miró al estrecho Magallanes. Durante toda su fundación siempre miró hacia el interior, y hace 20 años atrás probablemente empezó a abrirse hacia esta costanera y construir una costanera y decir, mira, el estrecho también es nuestro límite. Y el proyecto se ubica en esa punta que se llama Sandy Point, o sea, Punta Arenas, es el lugar que le da origen a la ciudad de Punta Arenas, un terreno con muy mala calidad, pero que en la propuesta, más allá que el proyecto era solamente el edificio, también hay una mirada de hacerse cargo del pedazo de ciudad y rematar y rememorar, no sé, el antiguo faro que había en el lugar, generar un parque para poder plantear la idea para que quien le toque desarrollar el proyecto futuro o el mandante poder tenerlo presente. Esta es la mirada del estrecho Magallanes, que es un edificio que se monta sobre un primer y segundo piso con una bóveda de hormigón, que lo que hace es que rememora como la erosión del viento y las olas sobre los hielos cuando flotan en el agua, ¿no? Entonces como si fuera un bloque de hielo que está erosionado por el viento y por las olas. Y entonces el piso noble está en el tercer piso. Este es el primer piso, este es el piso como del paseo público que lo lleva a Punta Arenas, pero sobre el edificio aparece el piso noble, que es el tercer piso y el que mira hacia Estrecho Magallanes, y aparecen varios programas interiores que recuperan, lo que tratan de hacer es como dar cuenta cómo era el continente antártico previo al congelamiento, tener un bosque vivo con especies antárticas que hoy en día uno puede encontrar en Chile, en Sudáfrica, en Nueva Zelanda, en Australia, y puede recuperar esta especie, hacer lo mismo con especies marinas, antártica y subantártica, pero nos encontramos que el proyecto en general, las especies son especies muy pequeñas, no es que uno va a tener un tiburón dentro muy grande, sino o unos atunes. Entonces la propuesta fue ver cómo nosotros podemos tirar al máximo unos acuarios muy pequeños, en que hay que entender cuál es o enseñar al usuario cuál es la ventaja de esta especie, no sé, pescados que no tienen bilirrubina, con lo cual son prácticamente transparentes, el gigantismo, como esponjas de mar, cosas que son muy pequeñas, no sé, o el paso de Drake, o sea, había mucho que contar. Entonces lo que propusimos fue como desarrollar una especie de relato y como extender el perímetro. La propuesta de Acuario fue extendamos el perímetro lo más posible, aunque sea muy angosto en profundidad, que parezca muy grande. Y junto con eso había otro espacio, una sala de experiencia antártica, que uno pueda entrar al interior y haya menos 15 grados de temperatura, que haya viento y que haya que trabajar con hielo, y uno tiene que abrigarse antes de entrar. O un planetario también que puede contar la evolución de la vía y cómo se genera la vía, cómo era la Antártica en la Pangea, cuando estaban todos los continentes juntos y luego se separan. Entonces lo que había en la Antártica hoy en día uno lo encuentra en distintos lugares, y un poco lo que le llamaban, el mismo llamado concurso, le llaman como, o se hacen llamar los antarticanos, o sea, como que Chile ha tratado de poner ese sello, si bueno, nosotros somos los antarticanos, somos los que representan este continente que en algún minuto estaba junto y hoy en día nos encontramos en distintos continentes. Estas son las imágenes, bueno, antes estaba el acuario, la sala interior de experiencia antártica o el planetario. Este es el acceso que yo comentaba en Zapadores, que por un lado a mano izquierda está la propuesta nuestra, que tenía que ver más con un umbral, y a mano derecha, si bien en nuestra propuesta, también es como esta cubierta apropiada de un tercero por el mandante para poder diferenciar un poco los accesos. Bueno, hay un desarrollo, un parque, de poder abrir el parque a una zona que en general nunca estaba abierta. Esta es una diapositiva que está equivocada. Mira, estaba esto, pero bueno, ya lo comenté. Este otro terminal, el otro terminal que estamos desarrollando en Cisnes, es como el hermano de Puerto Cisnes, este está en La Junta. Y también partimos como con referentes, no sé, de repente medio absurdo, de cualquier cosa que se le ocurra a alguien en la oficina. Entonces alguien aparece con estos elementos y aparece como el tema del principito y la serpiente que se come el elefante, con la curvatura de la cubierta. Y desarrollamos un proyecto también cuando, no sé, en un lugar que nuevamente es muy lluvioso, generar casi como una balsa, que es lo que hace recoger el agua y moverla al lado. Era prácticamente hermano con lo que les contaba del proyecto de Cisnes. Y la materialidad en este caso se repite: madera laminada en la estructura, lenga en los revestimientos, mamposterías de piedra. Y nuevamente estas imágenes como institucionales y que fuimos poniendo a través de
A ver, yo creo que a partir de los terminales de bus apareció el tema del reloj urbano, de por qué no recuperar esta idea como de volver al futuro, que está como el reloj de la ciudad y eso es lo que manda. Bueno, esto es un terminal de buses, al igual que una estación de trenes, debería tener el reloj que es el que marca la hora oficial de la localidad. Y ahí es que, después de estos proyectos, aparecieron los 3 terminales de buses y los cuarteles de bomberos, y en los consistoriales hemos ido incorporando estos grandes relojes exteriores. Una municipalidad también en Aysén. Esto está en Villa O'Higgins. Villa O'Higgins es el final de la carretera austral, está más allá que Tortel, hay que cruzar el fiordo Mitchell. Está, no sé, como 3 horas, 4 horas de Tortel, es decir, si cuesta llegar a Tortel, la semana pasada me tocó estar allá, la verdad que viajé durante 3 días y medio para una reunión de 1 hora y media, de martes a viernes, y justamente viajamos para hacer una participación ciudadana. Entonces el planteamiento es decir cómo prefabricar un edificio que pueda ser transportable a un lugar muy desconectado y con que el camino no soporta largos máximos de camiones de 8 metros, entonces las piezas tenemos que cortarlas y que permita ser una pieza que se repita y se va a construir de forma fácil en esta especie como chorizo, un edificio largo que repite el módulo estructural, pero que por el interior genera una propuesta de eficiencia energética, de generar un hall largo, muy angosto, que haga de invernadero para que pueda mantener el calor en invierno, que hace de buffer climático, es decir, al exterior hace menos 5 grados, en este espacio intermedio que es un hall de acceso, que sucede mucho en los museos, puede tener una temperatura media de 12 grados, y luego uno entra a la oficina efectivamente a los 20 grados, que es como la temperatura reservada entre 20 y 24. Entonces genera este hall interior, y la puesta en valor también que tiene que ver el concurso de leer cuál es la importancia de la localidad. Creo que esto también fue un acierto de la oficina de poder poner en la imagen lo que ellos fomentan, que son el capital de los glaciares. Entonces, bueno, ese es el sello que tenemos que fomentar, y este también debe ser un punto turístico o punto de recepción de la gente que llega al lugar. Están algunas imágenes de cómo se balcona en toda la oficina. En el fondo hay una barra maciza de recinto y hay una barra vacía de espacio público para poder entrar ahí durante el día y hacer ocupar las distintas actividades. Este es un proyecto que lamentablemente no se desarrolló, que van a ver que es parecido a las pasarelas que están en el Parque Metropolitano de San Cristóbal, que son las que parten en Pedro Valdilla y llegan hasta la pirámide, y que uno ve una pasarela metálica, que se lo han hecho fantástico porque realmente pone una condición como sobre la ciudad muy bonita, como se balcona sobre el río, pero es una copia de lo que nuestra misma propuesta nosotros habíamos desarrollado. Nosotros teníamos una propuesta que no era para ese lugar, era de madera, pensamos en un módulo estructural. Ojo que lo comento también porque me parece que el lugar que tiene es increíblemente bueno, pero la facción y el diseño es muy deficiente, es una estructura metálica bastante torcida y torpe en su ejecución, y que la verdad tenía en la mano una propuesta de madera prefabricada que se iba montando dependiendo con las distintas diferencias de altura, y esto estaba ubicado, era un tramo distinto, no era ese tramo, pero siempre nos quedamos con esta intención de poder hacerse. Estuvo en un minuto realmente a punto de iniciar la obra, o sea, a punto de licitar, creo que estuvimos 2 semanas que se licitara este proyecto, y después hubieron cambios que son esos cambios políticos o administrativos que uno desconoce, y que lamentablemente el proyecto queda guardado y encarpetado en carpeta. Fue un proyecto que en 2014. De ahí, bueno, en el Parque Metropolitano también hay varios proyectos que han surgido con el tema de los ascensores, o sea, ascensores urbanos que permitan salvar las diferencias de accesibilidad universal. Y este era uno de ellos, justamente, creo que está un punto. Bueno, el Parque San Borja, Centro Santiago, la área sur de Santiago, perdón, de la Alameda. Era la suerte de trabajar en la remodelación San Borja, uno de los primeros como conjunto modernista de vivienda a la altura, con lo cual también tenemos un peso importante para haber participado. Y este era un proyecto, este está vinculado con el proyecto de Mario de Arrasal, que es el escultor chileno, que más adelante aparece, pero tenía que ver cómo enfrentar un proyecto de parque, cómo tomar referencia. Aquí partimos de una referencia a Kandinsky para poder trazar nuestras plantas. ¿Cuál es la imagen de este parque verde, en que aparecen como algunos elementos de color desde las torres de San Borja hasta los alrededores, plantas de trazado que incorporan todos los elementos del interior, o el trabajo propiamente tal de la materialidad con el cual se construye el pavimento? En el fondo del parque lo que uno tiene son pavimentos duros y pavimentos vivos.
y cómo poder trazar pictóricamente estos elementos. Y en ese caso, a través de baldosa, la baldosa Budnik, que es una baldosa, un material bastante económico, poder establecer como patrones de corte que nos permitan ir jugando con los distintos tipos de piso, ¿no? Esta fue alguna imagen. Y este es uno de los proyectos que efectivamente les comentaba que quedó en carpeta, con permisos de edificación aprobado. Tuvimos unos problemas ciudadanos bien importantes que la verdad supimos resolver y que finalmente quedaron todos bien contentos, pero en algún minuto cambió el mandante político, hubo elecciones y todas las promesas que se habían conversado quedaron desechadas. Y hoy en día el Museo Humano, San Mario de Razal, el escultor, acaba de hacer un concurso recientemente y se va a San Carlos de Apoquindo, al faldeo del cerro, ¿no? Y el parque sigue estando con necesidad de remodelación, de recambio y muchas cosas. Este es el proyecto que comentaba antes, desarrollado justamente con Pepe aquí y con Juan Samaniego, que le pone la posibilidad realmente que con los colaboradores de la oficina poder también presentar ese proyecto y trabajar conjuntamente en un lugar de nación en San Ignacio, en el Maule, en que la propuesta era la puesta en valor de los patios interiores, el patio interior colonial, y entonces parece que es un terreno bastante largo, relativamente angosto, y puede generar patios interiores que pueden caracterizarse con cubiertas a un agua con distintas inclinaciones. Y este es un proyecto que también esperamos salgan los financiamientos, está entregado hace 1 año y medio más o menos, y bueno, esperando que avance. Entonces esta condición como la puesta en valor de la casa colonial versus estos patios interiores. Bueno, esto ya he adelantado un poco, pero el Mario de Razal, que tenía que ver con la suerte de trabajar con estos artistas como renombre en los concursos, y esto tiene que ver como con la historia, o sea, cuál es el contexto en este caso de Mario de Razal, dónde vivió en su época, le tocó pasar por Berlín, le tocó pasar luego por la dictadura chilena, y que está súper marcada en su obra. O sea, esa forma de leer a Mario está súper marcada en la obra que fue teniendo. Entonces uno ingresaba al edificio a través de un gran lugar central, que aparecían estos como dedos de luz, que tienen que ver con especialmente con su monolito, y cuando le visita de Pascua, y aparece ese muro que atraviesa, que es el muro divisorio que siempre tuvo, que mucho de su obra también lo tiene, que es el lugar de separación y de poder, hasta encontrarse un lugar de encuentro, y el espacio interior de este museo, en el fondo que Mario de Razal lo que hacía era donar toda su obra en comodato a la Municipalidad de Santiago para remodelar el Parque San Borja y entregar sus 137 esculturas, si no me equivoco, en su momento. Y ahí también tenía que ver con ya temas constructivos, teníamos que construir este plato que flotaba con hormigón, entonces todos los moldajes que fueran posibles de generar un moldaje que permitiera tener como lograr lo que estábamos buscando con el proyecto, o sea, que fuese bruto el moldaje de madera, pero que sí que fuese radial en este plato convexo de abajo. Trabajamos, este es un proyecto de los más chicos que creo que hemos trabajado, el Muelle Esmeralda, en Valparaíso, en la Plaza Sotomayor, está el Museo de Sitio. Si alguna vez lo vio, es una cubierta de vidrio que hay en el suelo, que lleva años tapado con unos terciados. Lo que hay abajo, la verdad es que cuando apareció el concurso participamos porque estábamos trabajando en los ascensores de Valparaíso y por eso nos animamos mucho. Lo que hay debajo de ese proyecto son las huellas de la esmeralda original, no la esmeralda actual que hoy en día la Vega, sino que la esmeralda de 1822, 1823. Y con esa esmeralda, o sea, con ese barco, lo que hacen los porteños, cuando el mar llegaba al edificio hoy en día de la Armada, antiguo edificio de la Intendencia, construyen el primer muelle de Valparaíso. Desarman el barco, llenan de piedra la proa, y desarman el barco y lo arman hacia adelante para generar su primer muelle. Cuando estaba toda la explosión industrial de Valparaíso, venían pidiendo muelle para poder desarrollar la economía. Entonces es bien importante, como me parece como una historia bien radical de Valparaíso y que uno empezaba a hablar ahí y pocos conocían, y hoy en día está realmente enterrado. Nos parece que nuevamente un tema de patrimonial y he puesto a hablar como de la historia de Valparaíso. Y después nos tocó trabajar en la Plaza Sotomayor, que estos son 2 proyectos que en la etapa de pandemia, en la etapa de pandemia tuvimos problemas con los plazos, que no fueron reconocidos, mal entendimiento con la Secretaría de Planificación, que no entendía que había desarrollado un proyecto de arquitectura, en un proyecto de pavimentación, pavimentado, lo que ellos querían, y terminamos finiquitando un contrato, lamentablemente, que lo que tratamos de hacer era un poco esto con los dibujos de Pepo, de Lucas, perdón,
poder dar cuenta de la historia de Valparaíso a través de la Plaza Sotomayor. La Plaza Sotomayor es la única plaza de Valparaíso que da directamente al mar. Y se ha ido construyendo con el tiempo, entonces se armó una línea cronológica para determinar dónde estaban las líneas de mar originales y cómo esta plaza fue creciendo, perdieron los cañones y empezó a crecer hacia el mar cuando estuvo en un minuto cerrada por la antigua edificio La Bolsa, y poner en valor esta historia de Valparaíso a través de trazar la historia en el mismo pavimento. O sea, eso que está enterrado bajo tierra, propusimos trazar el antiguo muelle, la primera línea de costa, la segunda línea de costa, el primer muelle metálico, el segundo muelle metálico, el pan inglés, el edificio La Bolsa, es decir, poder trazar el pavimento de forma sutil, con un cambio de materialidad, tal como hoy en día sucede en la avenida Serrano. Este es el edificio de la Armada, esta es la avenida Serrano, más allá está el ascensor Cordillera. Hay un ladrillo de color rosado que justamente marca la primera línea de costa. Entonces, a través de ese conocimiento, hablando con un historiador de Valparaíso, que es Luis Álvarez, bueno, ¿por qué no trazamos nosotros también la historia de Valparaíso en esta plaza? ¿No? Entonces, era este desarrollo del proyecto. Y ahí mejorar circunvalaciones, despejar para el uso del peatón, había varias cosas más. Y me parece que esto ya sería el último proyecto, fue la restauración de los ascensores de Valparaíso. Tuvimos la suerte de trabajar en los primeros 3 ascensores, que también nos resultó bastante difícil. Se restauraron 9 los ascensores de Valparaíso. El proceso ha sido bastante caótico, realmente. Recién se volvieron a abrir la luz 1 o 2, hay mucho que quebrar a las constructoras. El ascensor Concepción que nosotros desarrollamos se cayó un carro por mala operación de la municipalidad, y eso hizo que estuvieran cerrados durante 2 o 3 años. Pero más allá de toda esta como mala experiencia con el tema de la operación, tuvimos la suerte de poder trabajar en estos sistemas de transporte. O sea, estos son transportes, no tenía nada de patrimonial. O sea, el patrimonio era industrial, no un patrimonio porque las construcciones eran atractivas, sino que es patrimonial por el sistema de transporte, y nos obligaba a meternos en un sistema absolutamente desconocido para nosotros, que era los sistemas electromecánicos. Los ascensores, nosotros trabajamos con el ascensor Concepción y Cordillera, que son los 2 primeros, de 1883 y 1886, y luego el primer ascensor, el primer ascensor electromecánico. Pero los 2 primeros funcionaban con contrapesos de agua, luego funcionaban a vapor, y luego aparece la electromecánica. Y en la electromecánica nos toca meternos dentro de nuestro equipo, tener equipos de ingenieros mecánicos y electromecánicos para entender cómo funciona el sistema de tambores de polea, y como si fuera desarmar un reloj con materias que uno no conoce, pero que en estos trabajos multiprofesionales uno termina metiéndose como director de orquesta, como el arquitecto que lleva todo este tipo de trabajo. Estos son un poco los resultados de los proyectos. El anterior era el ascensor Cordillera. Este es el ascensor Espíritu Santo, ascensor Cordillera con las claves en fuego, ascensor Concepción, también que nos tocó ahí defender una construcción moderna en un -2, que también apareció a través de una fotografía en estas líneas cronológicas que uno busca para saber cuál fue el momento de mayor auge de este patrimonio. Y la especialidad interior, que todo tenía que ver con que, y antes lo comentaba, el proyecto es el patrimonio es por la industria, es patrimonio industrial. Entonces lo que importa no es la construcción en madera, que la verdad, a diferencia de lo que todos esperamos, no había nada especial, no había cualidades de madera muy grandes, no había uniones especiales, sino que lo que importa es la máquina. Entonces todo el proyecto tenía que ver con mostrar la máquina. Y lo que se hizo fue despejar las tabiquerías que rodean el tambor, que rodean las cabinas, de forma que en la estación inferior, la fotografía de la izquierda, desde que uno ingresa, uno puede ver los tornamesas, que son originales de 1883, y detrás uno ve el carro, como en la parte de la máquina, y uno ve los rieles que están en la pendiente, y en la estación superior, que es la imagen de la derecha, uno también ve los sistemas de polea y tambores, que son los que permiten que a través de esta fuerza electromecánica se mueva un carro y suba otro carro. Entonces todo tuvo que ver con transparentar la máquina. Y lo último, pero como para cerrar esta intención de propuesta de decirle, una oficina de arquitectura, es dura, hay que trabajar, pero hay que ser empresa, hay que ser profesional, hay que cumplir con el horario, hay que entregar lo que piden. Que hacer profesional. Primero, hablar de que, y se lo comenté antes,
son equipos multidisciplinarios. No está el arquitecto, el autor de un proyecto no es Cristóbal Tirado, el autor del proyecto es la oficina de Tirado o es el equipo completo o las asociaciones que tenemos. Entonces, por eso es que hablaba como de equipos, somos talleres, autores de proyectos, y detrás de los arquitectos nosotros dirigimos equipos de especialidades. Entonces, para poder desarrollar el Centro Antártico Internacional, que es el primero que ven, nosotros teníamos que contratar 40 especialidades distintas. 40 especialidades son 40 oficinas de ingeniería, de paisajismo, de museografía, de mecánica de suelo, no sé, de equipos de frío. En los hospitales siempre hay una especialidad rara, acuario, nunca nos había tocado trabajar con un especialista en acuario, entonces uno está a la cabeza del equipo de la oficina, pero también está a la cabeza de 40 oficinas que tienen también, no sé, 4 personas trabajando por el proyecto. Por eso que en el Centro Antártico Internacional uno puede decir que perfectamente trabajaron 150 personas en desarrollar un proyecto. La restauración de los ascensores de Valparaíso duran 19 especialidades, que hay las que hay que destacar obviamente de restauración, historiador y todo el sistema electromecánico y de estructura para poder restaurar una mezcla de materiales, mampostería de piedra, albañilería, adobillo, quincha. O sea, hay mucha material ahí mezclada para poder construir. Y el otro, uno que es bastante estándar, que es una municipalidad también con 23 equipos distintos. Lo normal es que uno tenga al menos 20 especialidades, 20 oficinas de subcontrato. Lo otro es como programación. Esto fue el año pasado en un minuto que tuvo un minuto muy intenso. Es como, lo que ven ahí es como organización, no sé, quizás media básica, pero en un minuto nos vimos súper acogotados la cantidad de entregas que teníamos. Todos los colores que ven ahí es la entrega de un proyecto. Porque claro, estábamos muy contentos de tener muchos proyectos, pero una vez a la semana o dos veces a la semana estamos entregando una entrega. Y entregar una entrega de esto es un anteproyecto completo de la Municipalidad de Río Ibañez o, no sé, la entrega del proyecto del Centro Antártico Internacional. Entonces hay un minuto que uno llega con una especie como de colapso y ahí uno trata de manejar de la mejor posible ese momento. Y lo último es que también tiene que ver con, también un relato duro, pero son como realmente discusiones que uno tiene que ser una empresa. Todos los arquitectos queremos hacer talleres. En Chile tenemos esa condición de que ojalá en Chile seamos un taller pequeñito que lleva las cosas, pero uno está llevando proyectos muy grandes, con subcontrato y equipos profesionales grandes que también te conllevan a entregar, no sé, un tema financiero, pero es cuántas boletas de garantía hemos tenido que entregar. A uno lo contratan por algo que dice, bueno, perfecto, yo te contrato por X, pero usted me tiene que entregar una boleta de garantía para asegurarme que va a hacer el trabajo. Entonces también obliga como a meterse temas que uno no quiere manejar, ¿no? La verdad que uno odia hacer estas cosas, pero es necesario para poder empujar este buque en el desarrollo del proyecto. Eso. Muchas gracias. Quisiera tomarme solo unos minutos, porque sé que estás cansado. Yeah. Quisiera invitar al Pepe también. Ven, siéntate a ver. Porque en realidad lo que hemos visto es bien masazo, es decir, pero y aquí hay varias cosas. Sería largo de conversar todo lo que me gustaría poner en escena a partir de esta presentación, ¿ya? Pero voy a tratar de reducir mis propias ansiedades, en el fondo del término, porque tu presentación me ha servido muchísimo y se encaja con lo que tuvimos una discusión con todos los estudiantes que están acá y les dije que el empezar a estudiar arquitectura requería de ciertas palabras básicas. Una es rigor. ¿Se dieron cuenta? La otra es disciplina. Y la otra es proactividad. Que son las tres palabras que yo he tratado de definir, que son disciplinares al trabajo. Si ustedes se dieron cuenta, yo le preguntaba al Pepe en broma, ¿cuánto respiran? Porque ese es un trabajo enorme que ustedes están viendo. Y hay que entender que no se desarrolla desde la pura propia voluntad, sino con equipos y con equipos grandes de trabajo. Pero se requieren esas tres palabras para poder llevar a cabo esta tremenda cantidad de trabajo y de la calidad que viene. Porque no es solamente un concurso, sino están los detalles, están las especificaciones, están incluso, es decir, ok, tengo que entregar una boleta de garantía. ¿Cómo financio una boleta de garantía? Entonces creo que ahí hay que entender que la profesión es transversal y que toca mucho temas. Y eso me gustaría ponerlo en frente. Pero quisiera aprovechar, no tocar ese tema, sino tocar un tema que me es más pedagógico, si me lo permites.
Y es la única pregunta que quiero hacer de todas las que surgieron. Si ustedes vieron todos los proyectos de alguna manera y en esta presentación están trabajados con un código o con una forma de ser representados. ¿Se fijan? Y como tenemos estudiantes que son de primer año y que están enfrentándose a algunos un poco mayores, ¿cómo entiende la oficina el problema de la representación de la arquitectura? A ver, yo creo que la forma en que los arquitectos hablan es a través de los dibujos. No es a través de la... Hay muchos arquitectos que conversan y son muy buenos relatores. Yo creo que en la oficina no lo somos. Yo personalmente la verdad que no soy alguien como quizás muy teórico de fondo, sino que somos más bien una oficina muy práctica. Sebastián Hernández es muy práctico, socio de la oficina. Pepe es muy práctico, bien artista, con muchas referentes de repente que saca también. Pero yo creo que en general somos una oficina que hace la pega. Que hace la pega y la forma de explicar eso a un tercero es a través de dibujo. También hay una explicación que ese dibujo no es simplemente un dibujo técnico, propio de layout, por ejemplo, hay algo de pregunta. Sí, y hay codificaciones, y hay similitudes, y cuando uno empieza como ya a tener tantos proyectos, dice, bueno, ¿cuál es el lenguaje común que puede encontrar entre uno y otro? En general, a mí me gustan mucho los esquemas sencillos para explicar proyectos. En los concursos normalmente hacemos como esquemas conceptuales que sean fáciles de contar la historia, como si yo tuviese que contarle que le estoy haciendo a mi mamá, que no es arquitecta, no tiene idea de arquitectura, es, bueno, no, esto se trata de, y en un poco el ejemplo que yo puse con Alejandra Aragán, cuando defiende el mono, que todos nosotros odiamos. Sí, efectivamente uno tiene que ser capaz de dibujar un mono rápido con todo el esquema y decir, mira, mi proyecto es un techo y una sombra que genera esta circulación, nada más. Entonces esa capacidad de síntesis es algo que sí que fomentamos bastante y después nos saltamos de eso o de la referencia gráfica que trabajamos a una isométrica explicativa de desarrollo de situaciones y sí, isométricas desplegadas como que ya va en detalle, ¿no? Entonces en general es como una estrategia de estos dibujos, o sea, tener una estrategia clara, cuál es la estrategia del proyecto y luego vamos a explicar esa estrategia. Hay un tema también que como que todo lo que uno dibuja tiene que ser histórico o la maqueta también tiene que ser cultural. O sea, si uno hace un dibujo, creo que uno tiene que estar orgulloso de ese plano. Ese plano está tan bonito, lo voy a poner en la mi cama como poster. Entonces todo lo que uno representa tiene que siempre tener esa condición histórica. Por eso también hemos tenido estas maquetas como más conceptuales que son como esculturas muy bonitas, la verdad, pero son súper contundentes lo que explica, más allá de estar graficando un árbol y una personita, es como la esencia del proyecto. Tenemos tiempo, agradecemos sinceramente que hayan inaugurado nuestra conferencia y esperamos invitarte lo más pronto posible, porque creo que el grupo va a aportar muchísimo. Así que te agradezco todo su presencia y lo invitamos a una cosa que nos siga, porque vamos a tratar de conversar un poco más relajadamente con todos los argumentos que vamos a jugar afuera. Muchísimas gracias a todos. Y nuevamente.
Sí. Ojo con la última página que está mala. Gracias.